Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice, María compró un pantalón de 285 pesos. Si el precio original del pantalón era de 380 pesos, ¿de cuánto fue el descuento? Bueno, pues para poder hacer este problema necesitamos plantear una regla de tres bastante sencilla. Si nosotros sabemos que 380 pesos es igual al 100% del precio total de ese pantalón, pues entonces necesitamos saber en porcentaje a cuánto es equivalente 285 pesos. Bueno, y una vez que planteamos nuestra regla de 3, vamos a hacerla. Es bastante sencillo, ¿no? Si se acuerdan cómo hacerla, es este por este y el resultado lo divido entre este. Vamos a plantear esa operación. Sería 285 por 100. 285 por 100 y ese resultado entre 380. Desde un inicio lo podemos plantear de esta manera. Y bueno, vamos a ver cuánto es el resultado. Miren, hay algo que podemos hacer únicamente cuando tenemos ceros. Y es eliminar un cero con un cero. Solamente cuando tenemos ceros podemos hacer eso. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Multiplicamos 285 por 10 y lo dividimos entre 38. 285 por 10 me dan 2850 sobre 38. Vamos a hacer esa división. Nos quedarían 2850 entre 38. ¿Cuántas veces cabe 38 en 28? Ni una sola vez, ¿no? Entonces agarramos tres números. ¿Cuántas veces cabe 38 en 285? Podemos decir que cabe como 7 veces, ¿no? 8 por 7 son 56, 7 por 3 son 21, estos serían 266. Entonces, 38 cabe 7 veces en 285. Y ponemos 266 aquí y restamos. 15 menos 6 me da 9, 7 menos 6 es 1 y 2 menos 2 son 0. Entonces, 38, ¿cuántas veces cabe en 19? Ni una sola vez, entonces bajamos el 0. 38, ¿cuántas veces cabe en 190? Vamos a ver cuántas veces cabe. Yo digo que son 5 veces. 8 por 5 son 40. 5 por 3 son 15 y 4 son 19. Son 190, entonces 38 cabe 5 veces en 190 y es exacto, no nos queda residuo. Entonces, el resultado de esta regla de 3, aquí se pone el resultado, recuérdenlo, es 75. Y recuerden que estamos manejándolo en porcentajes, ¿ok? Entonces, 285 es el 75% del precio total de ese pantalón. Pero, vean una cosa muy importante. El problema nos está diciendo que de cuánto fue el descuento. Bueno, si con el descuento sabemos que es el 75% el precio de 285, pues entonces 100 menos 75, ¿cuánto me da como resultado? Pues estos son 25%. Así que el descuento fue de 25%, porque 75% es el precio total de 285. Entonces 25 es el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice, ¿cuántos días tardará un gusano en subir a la cima de un mástil de 20 metros si sube 4 y resbala 1? No me dice si sube 4 metros o centímetros, pero vamos a suponer que sube 4 metros y resbala 1 metro. Entonces, si sube 4 metros y resbala 1 metro, realmente en el día lo único que está subiendo son 3 metros. ¿Por qué 3 metros? Bueno, porque sube 4 pero resbala 1. Por lo tanto, por día solamente sube 3 metros. Ahora, necesitamos ver un número que multiplicado por 3 nos dé 20 o se aproxime o se pase. Si nosotros multiplicamos el 3 por un 6, decimos que 6 por 3 es igual a 18. Por lo tanto, 18 serían los metros recorridos en 6 días. Pero realmente este mástil mide 20 metros, ¿no? Si mide 20 metros, pues le faltarían 2 metros para llegar. Así que vamos a tener que multiplicar esos 3 metros por 7 días. ¿Por qué por 7 días? Bueno, 7 por 3 es igual a 21.
y 21 metros se pasa de los 20 metros, pero aún así ya llegó, ¿no? Entonces sería 7 días el resultado de ese problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice: en un triángulo rectángulo, el cateto opuesto al ángulo A mide 3 unidades, el cateto adyacente 4 y la hipotenusa 5. ¿Cuál es el valor de la tangente del ángulo A? Bueno, primero que nada vamos a dibujar un triángulo rectángulo, y una vez dibujado el triángulo rectángulo, necesitamos saber una cosa muy importante. Recuerden que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto de 90 grados. Posee dos catetos. Este es el cateto 1 y este es el cateto 2, y una hipotenusa, donde la hipotenusa, por su definición, siempre va a ser el lado más largo de un triángulo rectángulo y siempre se va a encontrar opuesto al ángulo recto de 90 grados. Entonces, ya definimos cómo está conformado un triángulo rectángulo: dos catetos, una hipotenusa, un ángulo recto de 90 grados. Ahora sí, vamos a poder plantear y resolver este problema. Me dice: en un triángulo rectángulo, el cateto opuesto al ángulo A mide 3 unidades, el cateto adyacente 4 y la hipotenusa 5. Bueno, antes que nada, ¿cuál es el ángulo A? Si no me dice el problema, ¿dónde está el ángulo A, verdad? No vayan a caer en la trampa de tomar el valor del ángulo recto de 90 grados como el ángulo A. No. ¿Por qué? Porque para resolver este problema necesitamos razones trigonométricas, y las razones trigonométricas solamente son aplicables para los otros ángulos del triángulo rectángulo que no son el ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, para poder resolver este problema, yo puedo decir que este ángulo o este ángulo, cualquiera de los dos, no hay ningún problema, va a ser el ángulo A. Yo voy a decir que este va a ser el ángulo A, pero recuerden una vez más, puede ser cualquiera de los dos ángulos, no hay ningún problema, les va a salir lo mismo en el resultado, siempre y cuando no tomen como el ángulo A el ángulo recto de 90 grados. Entonces, ya situamos el ángulo A y vamos a ver a partir del ángulo A cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto es aquel que, como su nombre lo indica, se encuentra opuesto a la proyección del ángulo. Es el lado que se encuentra opuesto a la proyección del ángulo de nuestro interés. Y como el ángulo de nuestro interés es el ángulo A, este lado que está aquí sería el cateto opuesto para nuestro ángulo A. Ahora, vamos a ver cuál es el cateto adyacente de nuestro ángulo A. El cateto adyacente de nuestro ángulo A es aquel que conforma, mediante la unión de los lados, en la misma línea de acción, el ángulo de nuestro interés. Es decir, este lado con este lado van a formar el ángulo A. Por lo tanto, el cateto adyacente sería este. Y bueno, ustedes me van a decir, ¿por qué no tomé como cateto adyacente este? Porque la hipotenusa siempre se va a encontrar opuesta al ángulo recto de 90 grados y siempre va a ser el lado más largo de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, la hipotenusa siempre va a ir aquí, ¿no? Opuesta al ángulo recto de 90 grados. Así que el cateto adyacente me dice que va a tener un valor de 4, el cateto opuesto va a tener un valor de 3 y la hipotenusa va a tener un valor de 5. Ahora, una vez que planteamos el problema, ya vimos cuáles son los catetos opuestos, el cateto adyacente y la hipotenusa. Vamos a hacer el problema. ¿Cuál es el valor de la tangente del ángulo A? Bueno, pues entonces, para poder resolver este problema, necesitamos recordar la razón trigonométrica de tangente. El tangente de un ángulo θ cualquiera se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, vamos a decir que el tangente del ángulo A, es decir, de este ángulo A, va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto opuesto? Bueno, el tangente de A es igual a el cateto opuesto, que vale 3, sobre el cateto adyacente, que vale 4. Por lo tanto, el tangente del ángulo A va a ser igual a 3/4 solamente. Y ese sería el resultado de este problema.